Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdades Incómodas. Hoy nos encontramos en un espacio nuevo, como no podía ser distinto, porque este podcast es así improvisadamente, con los materiales que tenemos. Vamos buscando sitios donde poder encontrarnos para grabar, que es algo que me parecía importante de hacer, de poder tener encuentros presenciales con las personas que están invitadas al programa. Y hoy tenemos aquí a Albert Peñarroya, que él es actor de voz y además es formador. Lleva más de 10 años trabajando en el sector de la voz y creo que seguramente lo reconoceréis muy rápidamente cuando lo escuchéis, porque él es la voz corporativa masculina de TV3. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola Mireia. ¿Cómo estás? Jodido pero contento. Vale, eso es bueno. Vienes con... Con actitud siempre. Con actitud siempre. Sí, es verdad que antes lo hemos hablado, no estoy en un momento emocional o sentimental de 10, pero la vida es así y hay momentos para todo y creo que hay que ser consciente a nivel emocional y trabajar las emociones y dejar fluir estas situaciones lo mejor posible, sin duda. Estoy muy contento de que me hayas invitado, por otro lado, porque soy seguidor de tu podcast y la verdad es que Verdades Incómodas es un formato que no solo divulga, sino que además consigue hacer una cosa que me está creando adicción, que es ser crítico, que es, plantearme según qué temas habláis en el programa. Así que espero ser de ayuda y estar a la altura. Seguro que sí. Yo también te agradezco que hayas venido y que hayas expuesto esto en primer lugar, porque estamos como estamos y aquí ya hemos hablado antes, o sea, acogemos lo que salga. Es un podcast que intentamos no hacer cortes y coger lo que hay en este momento y que tú expongas esto, pues sabiendo que a lo mejor podrías haber decidido no venir hoy, pues fantástico. Gracias. Dicho esto, Albert, te quería preguntar, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Para mí una verdad incómoda, le he estado dando vueltas desde que acepté tu invitación. Para mí una verdad incómoda es aquella que marca un antes y un después en tu vida. Hay verdades incómodas igual más fuertes, por así decirlo, o que pueden afectar más. En mi caso, una verdad o verdades incómodas son aquellas que provocan que me replantee si mi actitud, si mi forma de ver la vida, de pensar, de actuar, son las correctas. Me gusta esta definición. Gracias. Bueno, es lo que para mí es una verdad incómoda. Luego están las experiencias vitales incómodas. Como ya sabrán los oyentes de tu podcast, expusiste una, el primer capítulo. Supongo que también me vas a preguntar por verdades incómodas en mi vida, así que también le he estado dando vueltas. Te diré que o soy muy irresponsable o creo tener muy pocas en mi vida de verdades incómodas, siguiendo la línea de lo que expusiste tú en el primer episodio. Yo puedo contarte dos que para mí son muy importantes. La primera es una verdad incómoda que sufrí en secundaria y fue un periodo, no sé si fue un curso, solo fue un curso afortunadamente, de acoso escolar. Ostras. También es verdad que debo matizarlo, no fue ya estamos excusando a los agresores, pero no fue un abuso o un acoso, perdón, muy exacerbado, pero sí tuvo repercusiones en mi día a día, en mi autoestima, en mi personalidad, ¿no? Para resumirlo brevemente. Luego también es curioso, Mireia, porque algo que a día de hoy me da la posibilidad de merecer un reconocimiento, de poder emprender, de poder ganarme la vida como es la voz, fue objeto de burla
o de, sí, por así decirlo, ¿Fue por eso? de extrañez, entre otras cosas. Entre otras cosas. No sé si fue mi personalidad, la educación que he recibido en casa, pero bueno, poco a poco le fui como quitando importancia y aposté por ello, aunque me supusiera incluso una especie de complejo al principio. ¿Debido a esto? Debido a esto, evidentemente. Y no fue hasta unos cuantos años más tarde que decidí ir a terapia, pero no precisamente por esto, aunque también fue un tema que surgió, evidentemente, ¿no? Porque a la que rasca sale todo. Esta sería una. Y la otra verdad incómoda va en la línea de lo que te comentaba al principio, y es aquellas frases o reflexiones que igual alguien de tu entorno te expresa y a ti te supone como un shock, ¿no? Un volver a abrir los ojos y replantearte qué estabas haciendo hasta ahora. Yo era una persona que se excusaba mucho, que no asumía responsabilidades, no asumía sus propias decisiones y siempre se excusaba en factores externos. Siempre estaba con el es que en la boca. Hasta que mi padre y una profesora, bueno, no me acuerdo del nombre y tampoco le tenía mucho cariño por aquel entonces, me dijo que igual debía dejar de responsabilizar a los demás y empezar a responsabilizarme de mis propios actos. ¿Podemos poner una edad? ¿Cuántos años crees que tenías? Sí, creo que estaba entre los 16 y 17 años. Y fue una de aquellas frases que igual no es trascendente, no va a cambiar la vida de nadie que nos esté escuchando, pero a mí en aquel momento se me quedó marcada a fuego. ¿Por qué? Porque creo que al fin y al cabo podemos estar cargados de buenas intenciones, de sueños, de metas, de ojalás, pero lo que nos define son los actos y debemos responsabilizarnos de ellos. Muchas gracias por compartir esto. Además, creo que has expuesto dos maneras distintas de verdades incómodas. Una que me pasó a mí, ¿no? Y que no fue agradable, pero que a la vez yo pude transformar en mi vida. Y la otra es estas frases que te llegan, que no te gustan, porque quizás te hacen ver partes que pues no son agradables de trabajar, pero que te marcan, ¿no? Y que eso que en un momento fue incómodo, después te ayuda a llevar un proceso personal de transformación. Me gusta mucho esto que has contado también porque de cuando eras pequeño y te pasó esto, porque a veces es muy curioso cómo la vida nos trae temas que puede ser yo tuve dificultades cuando era pequeño en la escuela por tal cosa, con mi voz, con mi sexualidad, en relación con mis padres, y precisamente esto que nos ha faltado es lo que acabamos necesitando potenciar cuando somos adultos, ¿no? Como si por la falta después nos volviéramos expertos en un tema, ¿no? Por querer recuperar eso o por trabajarlo, no sé. Me parece interesante. No me lo había planteado así. Yo en mi caso siempre lo había achacado al hecho de que me gustaba comunicarme, me gustaba ser un poco showman. Aunque no he explotado esa faceta. Bueno, está por llegar. Está por llegar. Yo te he visto en espectáculos, sí. En el concierto de Ramón, de su grupo de Han. Yo lo veo próximamente, ¿no? Es algo que me gustaría explotar. ¿Sabes qué pasa? Que creo que estamos obligados a cotizar tantos años a nivel laboral que si no pasa nada antes, en mi caso, me gustaría, digamos, tener varias facetas profesionales. Y disfrutarlas. Y showman o presentador está entre ellas, pero paso a paso. Albert, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Son varias cosas. Soy poco amigo de quedarme siempre con algo, con una única cosa. Me cuesta mucho poner prioridades. Es algo que siempre me han hecho ver en casa, que la vida son prioridades y a mí me cuesta mucho. Entonces digamos que tengo siempre 3 o 4 en la misma línea y así me va. Cosas que me gustan de mi trabajo.
poder estar a la altura de las expectativas de la gente que me contrata. Eso me encanta. Tengo un trabajo que es un constante reto. Sí, puedes sentirte más a gusto, puedes saber más o menos por dónde van los tiros a nivel de la locución publicitaria. Yo me dedico sobre todo a la parte comercial de anuncios, spots, cuñas radiofónicas, etcétera, voces corporativas. Y siempre hay un equipo detrás al que hay que respetar porque han pasado muchas horas creando, pensando por qué una frase y no otra, por qué una palabra y no otra. Cuál es la estructura del mensaje, el ritmo, la intención, el cliente final, la música que escogen, las imágenes en el caso de que sea visual. Y me gustan los retos, Y sobre todo he descubierto que me gusta que me dirijan. Me gusta mucho que me dirijan porque me supone frustrar. O sea, me supone frustración al principio, incluso al pensar, bueno, esto lo voy a hacer en 5 minutos, es la tónica habitual. Y cuando das con aquel creativo o creativa o directora que, ostras, tiene muy claro lo que quiere y hasta que no salgan, no salimos del estudio, allí es cuando digo, vale, mi trabajo me gusta. Esta sería una cosa. La otra creo que es más a nivel de ego, que es poder plasmar o transmitir parte de mi personalidad a distintas marcas, a distintos productos. Y eso es algo que descubrí hace poco, que me gustaba mucho. Y en tercer lugar, me gusta mucho porque, como has dicho al principio, más allá de actor de voz, también soy formador. En las clases me he dado cuenta que me gusta mucho contagiarme de la ilusión de las personas que empiezan con algo. Y que están con toda la carne al asador queriendo succionar toda la información, ¿no? Sí, y que deben manejar las emociones de frustración, de emoción, de alegría, de pena, todo a la vez. Se van a casa con un mejunje de emociones, de aprendizajes y ves que a los días, digamos, las conexiones neuronales sí, total. han funcionado y han evolucionado, ¿no? Han aprendido. Eso me gusta muchísimo. Serían estas 3 cosas, básicamente. Me encanta porque yo también, trabajando, aunque no en el mismo nivel, porque yo hace poquito, relativamente, que he empezado a trabajar más como profesional de la voz, comparto este reto. Y yo trabajo como creativa, siempre he trabajado como creativa, pero me gusta mucho sentir que en mi trabajo estoy en presencia un poco mindfulness y de reto constante. Es decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y en el momento en que estás, por ejemplo, en el doblaje, hay tantas cosas que tienes que asimilar y controlar. El nerviosismo delante del micro, comprender la personalidad del personaje, saber hacer bien la sincronía, todo esto de golpe, no te das cuenta y es este estado de presencia. Y eso es lo que me gusta. Es como, sí, realmente muy creativo y tienes que tener muchas cosas bajo control, entre comillas, ¿no? Sí, tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo. Exacto. Yo he empezado a tomar clases de canto hace poco. Se lo digo a mi profesora, digo, es que he descubierto la meditación solo con las respiraciones previas a los ejercicios de canto. Y me dice, bueno, es que ¿qué te pensabas que era la meditación? Y realmente lo disfruto mucho. Esto que acabas de comentar, Mireia, es súper interesante, más allá de porque es verdad, porque es un mensaje que siempre repito a los alumnos. Y es que en el momento que tú entras en la sala de grabación, mi recomendación es que dejes tus días buenos, tus días malos, fuera y te centres en lo que tienes que hacer. Ahí es donde se detecta una actitud profesional. Tienes que estar pues, a muchos inputs, a muchas indicaciones, el manejo, control de la voz, de las emociones, las pausas, las velocidades que te han encomendado y, ostras, y tienes que salir de ahí diciendo, wow, no sé cuánto tiempo he estado allí dentro. Y además creo que es algo que a veces no se percibe, igual que cualquier profesión, de todo el trabajo que hay detrás, tanto de las personas, como te has dicho, que están haciendo posible
que tú estés leyendo ese texto con una intención para algo concreto, como la preparación que tú tienes para poder llegar a hacer eso bien. No es solo ponerte delante un papel a leer. Mira, de las primeras frases que me dijeron, supongo que fruto del desconocimiento y igual también de la envidia, fue, bueno, a ti te pagan por hablar. Sí, comparto, a mí también me lo han dicho esto. ¿Verdad? Es un clásico, ¿eh? Es un clásico de, no sé, de cualquier Pablo que pasa por ahí o de cualquier Concha. Yo lo relaciono con el desconocimiento. Nos pasa a todos con multitud de profesiones. Uh-huh. Pero luego también hay una parte de respeto, ¿no? A nivel de desconocimiento es verdad que es un papel importante que he querido aplicar ahora. Son una especie como de dinámicas de grupo que aplico en el curso. Y es que en lugar de dar solo protagonismo a la persona que está en el micrófono grabando, que está probando ese ejercicio, me gusta implicar al resto de los alumnos para que puedan jugar o puedan ponerse en ambos lados, en la parte de dirección, que puedan dar su opinión de, oye, imagínate que Mireia, tú estás locutando, yo soy otro alumno que está esperando mi turno y en lugar de, simplemente escucharte, el profesor me pregunta, Albert, ¿cómo puedes ayudar a Mireia para que consiga este mensaje? ¿Qué recomendación le propones? ¿Qué imagen mental, qué sensación le puedes recomendar? Incluso ponle un ejemplo, tú con tu voz. Y allí se dan cuenta que una cosa es estar delante del micrófono y otra cosa es estar como espectador. Las cosas salen de distinto modo. Y si es verdad, claro, formamos parte somos un eslabón más de la cadena o del proceso de trabajo de cualquier pieza audiovisual que escuchas. Lo bueno es que hacemos de nuestra profesión algo fácil. Cuando tú estás en casa y escuchas una cuña y dices, bueno, qué bien, ¿no? Qué rápido ha pasado, qué ágil. Se le entiende todo, normal. Bueno, para eso está. Y hay mucho curro detrás. Hay muchísimo curro. Y me gusta mucho esto que dices, ¿no? O sea, me parece un ejercicio maravilloso. Gracias. De hacer. Sí, sí. Yo también estaba pensando, yo me he estado formando en una escuela de locución publicitaria y de doblaje también, con profesionales como Óscar Barberán, Jordi Brau y Luis Posada, que ponen voces a actores y actrices de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hanks, entre otros. Y verlos trabajar me da siempre esta sensación, ¿no? Ver, por ejemplo, a Luis Posada doblar a una escena de una película que Johnny Depp tiene un monólogo mirando a pantalla y ver que me creo absolutamente el personaje con lo que está diciendo, porque cuando empiezas en el doblaje te das cuenta que está tu voz y luego está la imagen. Y llega un momento en que empiezas a sincronizarte con eso y es como que tu voz llena al personaje y lo dota de ese carácter y de esa emoción que está transmitiendo la imagen, ¿no? Y es increíble verlos trabajar. Y llevan toda su vida haciendo esto y se nota. O sea, las horas y horas y horas y horas que han dedicado a esto que aman, ¿no? Y yo tengo una pregunta porque, claro, además, yo quería hablar de esto y me lo has puesto en bandeja con lo que has dicho de esta parte de ego, ¿no? De mi personalidad. ¿Tú crees que... Tengo dos preguntas. ¿Tú crees que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, se transmite a través de la voz? Queramos, o sea, como de forma que no podemos controlarlo, en plan, que esta parte nuestra de cómo somos llega al oyente. El otro día estaba con una amiga que se llama Luisa, que ella trabaja en el Instituto del Teatro, y me decía, Mireia, deja de fingir con tu voz. La pones como muy bonita y en realidad tu voz la puedes aterrizar más, que salga más desde tu vientre y eso llegará más a la gente. Y por eso, ¿hasta qué punto crees que esto se transmiten las emociones a manera de ser y hasta qué punto podemos poner corazas a nuestra voz? Empecemos por la primera. Yo te hablo desde mi experiencia, no desde un punto de vista científico porque no he tenido oportunidad.
de formarme en este ámbito, ni de hacer experimentos, ni de tener una muestra súper grande, ¿no? Ni años de estudio. Yo te hablo desde mi experiencia de cómo me siento y cómo me dicen que suena mi voz. Un poquito siguiendo la línea de lo que me acabas de explicar con tu amiga Luisa. En primer lugar, la voz no solo transmite un mensaje o lo que nosotros queremos explicar de forma explícita, sino que tiene un abanico mucho más amplio. Hay mucha información a nivel genético que evidentemente no somos conscientes de que estamos transmitiendo, pero que nuestro receptor de una forma u otra la recibe, la desglosa, por así decirlo, y le sienta de un modo o de otro, ¿no? Creo que más que expresar cómo somos, creo que la voz expresa cómo estamos. Me gusta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, estás en un estado de excitación, normalmente lo que haces es aumentar la velocidad de tu habla, reduces las pausas entre frases, incluso no se acaba de entender exactamente palabra a palabra lo que estás diciendo, y tu tono es más agudo, ¿sí? Esto denota o transmite a la persona que te escucha una sensación de estrés, de urgencia, de alerta. Uh-huh. Por el contrario, cuando tú estás seduciendo de forma consciente o inconsciente, hablo de relaciones personales, no a un público en general, que de esto también podemos hablar, sino un tú a tú, por ejemplo, lo que hacemos, al menos los hombres, de forma inconsciente, hasta que no lo sabes, es crear unas pausas casi de medio segundo, por ejemplo, entre frases, como estoy haciendo yo ahora para que veáis un poquito el ejemplo, bajar nuestro tono de voz, esto es intentar ser más graves todavía, porque es una muestra de alta testosterona hacia el público femenino. Modular la voz y que sea un pelín más cantarina, incluso tender un poquito más hacia los agudos, sí que tenga un poquito más de color. Y hay gente que abusa, yo ya no lo hago, afortunadamente, del creaking. ¿Qué es el creaking? Esto que estoy como de este raspado. Sí, es una voz frita, ¿de acuerdo? Una voz frita. Sí, es una vibración descontrolada de las cuerdas vocales, no tiene más. Esta sería un poco el mensaje. Algo que a mí me apasiona y que seguramente os habrá pasado y os estará pasando ahora es que la gente que no me haya visto a mí, la cara, o a ti, Mireia, y que nos esté escuchando, se estará haciendo una imagen. No solo de tu cuerpo, sino también de tu cara. Y también de tu personalidad. Uh-huh. Porque esto sí que leí hace tiempo que había salido un estudio con una muestra importante de población, y es que las voces femeninas agudas y más cantarinas hacían que los hombres imaginaran que esas mujeres eran altas, esbeltas y muy atractivas. Al fin y al cabo, la voz también se sirve de la caja de resonancia, que es nuestro cráneo, nuestro espacio bucal. Y según qué características te hacen imaginar un tipo de cara, una corpulencia, una altura, incluso un color de ojos, forma de los labios, las manos, etc. Y luego, y aquí está el mal del locutor de radio, por ejemplo, o de podcast en este caso, que es cuando tú te has creado una imagen, luego vas a ver la cara y dices, hostia, igual no cumplía mis expectativas, o igual sí. Por otro lado, debo decirte algo que es muy interesante, que he visto en contadas ocasiones, y es que a veces cogen una imagen física de una mujer o de un hombre para publicitar cualquier producto y le doblan. Quiero decir, le ponen la voz de otra persona. Y aquí es un win-win, porque cogen una imagen súper atractiva a nivel físico, cogen una voz súper atractiva a nivel auditivo y ya tienes un 10 a nivel de imagen. ¿Por qué? Porque a veces
la voz de nuestros interlocutores, si está bien trabajada, puede hacer que nos parezcan más atractivos de lo que realmente son. Sí, yo a veces digo aquello de que yo andando por la calle soy uno más, pero si tú me das la oportunidad de poder hablar conmigo, seguramente te resulte más atractivo. Y esto seguramente nos pasa con muchas personas. Pero luego está el caso contrario. Tú puedes ver a una chica o a un chico súper atractivo y si la voz que tienen no te gusta, la voz hablada no te gusta, digamos que ese atractivo que tenía en un principio a nivel físico puede incluso desaparecer. No sé si estás de acuerdo con esto. Me surgen muchas preguntas, fíjate. O sea, porque sí que es verdad que hay voces, también depende de cada persona, pero tú has hablado de dos conceptos. Primero, que esta voz que es como atractiva, con una imagen que puede ser atractiva. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de voces o qué es lo que buscamos que nos atrae? Y después también es muy curioso porque en lo que decíamos, ¿no?, de cómo estamos, ¿no?, yo me doy cuenta de que no es solo la voz de la persona, y es algo en lo que me gusta mucho reflexionar, que lo que te decía de las corazas, de las voces, ¿no? Yo puedo sentirme, por ejemplo, insegura, puede que mi voz tiemble, puede que no me salgan las palabras y puede que ese mensaje quede como difuso, como hace un ratito que de repente tenía una idea, se me ha despistado y yo creo, no sé exactamente lo que he dicho. Pero si yo me siento segura de lo que estoy diciendo y te lo estoy transmitiendo desde aquí, mi voz es la misma, pero el sitio donde lo estoy diciendo es distinto y seguro que eso llega de una forma distinta a la persona. Entonces es como... tengo una amiga que me dice siempre, todas las voces son bonitas en el momento en que tú te reconoces en tu propia voz y la amas y la quieres, ¿no? Es muy bonito. Y es como si en publicidad hay caracteres de voces, ¿no? ¿Qué parte es la parte de la sonoridad de la voz? ¿Y qué otra parte es una persona que se está reconociendo en su voz, ¿no? También. Porque, bueno, a ver, publicidad también está enfocada en un área concreta, después doblaje, hay muchos tipos de personajes y voces cambiantes que son que son necesarias, ¿no? Pero sí, no sé si me he liado con la pregunta, pero... Bueno, has tocado varios temas. Voy a intentar, porque yo también soy bastante disperso, voy a intentar coger de lo que me vaya acordando y mis respuestas van a ser muy breves porque si no, entonces aquí ya esto se desmadra. Capítulo 2. Entonces, en primer lugar, creo que la reflexión de tu amiga es muy acertada, además de muy poética. Por otro lado, hay unas cualidades en la voz que yo he descubierto hace un par de años gracias a las clases de canto que estoy haciendo en esta corriente formativa, que es la Complete Vocal Technique. Y en tu caso, Mireia, porque además hace meses que nos conocemos, siempre me ha llamado la atención tu ejemplo, porque no creo que seas... O sea, más allá de que tu voz quiera o no quiera transmitir inseguridad o todo lo contrario, o si te sale del estómago o no, que además es una sensación, creo que hay una cualidad que es el metal, se le denomina metal, que es la voz que, por ejemplo, tengo yo ahora, ¿de acuerdo? Que destila seguridad, destila potencia, incluso autoridad, si tuviera que dirigirme a alguien, ¿no? Y esto es lo que en publicidad, por ejemplo, tú decías... Es algo que se valora es muchísimo. Bien, o sea que se valora muchísimo. Esta dureza, este rasgo, no lo tiene, por ejemplo, el modo vocal neutral. El modo vocal neutral es el que estoy usando yo ahora, es el que usas tú normalmente. ¿Por qué? Porque suele ser una voz muy característica de las mujeres. Porque siempre se ha dicho eso de, niña, tú no molestes, no hables tan alto, no seas tan niño, ¿no? No hables como un niño. Esas tonterías que hemos tenido que heredar un poco entre todos y que nos han condicionado, tanto a mujeres como a hombres. Y esa es una característica que denotaría más seguridad en tu forma de hablar. Aunque tú estuvieras temblando por dentro. Sí, es el metal. ¿Okay? Y lo puedes hacer lo puedes incorporar como registro de voz. Sí, es un apoyo a nivel anatómico, o sí, que ayuda a las cuerdas vocales.
¿Qué pasa? Que el metal se puede aplicar a partir de un volumen 4, a partir de graves, pero a la que tú bajas, a no ser que te quieras lesionar, tienes que pasar a neutral. Sí, es algo complejo, pero se puede aprender fácilmente. Lo he aprendido yo, se puede aprender. Entonces, a partir de ahí también hay que ir con mucho ojo con las constricciones. Sí, cualquier situación que no controlemos nos puede provocar una constricción, sea a nivel de tensión muscular en los músculos faciales, en la lengua, en los labios, toda la parte respiratoria, acelerar nuestra respiración, no darle el juego necesario al diafragma. Sí, yo es algo con lo que, por ejemplo, tengo que luchar bastante, es la dosificación de mi aire, la respiración para no irritar las cuerdas vocales, no tener fatiga y poder seguir adelante. Entonces son muchas cosas, Mireia. No es solamente decir, vale, ¿de dónde me sale la voz? Sí, yo lo he dicho mucho así metafóricamente, claro. Pero sí, es un control de... Una consciencia, yo creo que es consciencia y luego vendría el control. Desde mi punto de vista, o sea, es mi experiencia. No, estoy muy de acuerdo, Además es algo que a veces haces de forma inconsciente. Totalmente. Y cuando lo tienes integrado porque sabes cómo colocarlo, porque tienes la conciencia, puedes decidir entrar en un registro o en otro. Correcto. Sentido, ¿no? Esa es la parte bonita también de querer descubrir tu herramienta de trabajo o de comunicación. No hace falta que te dediques al mundo de la comunicación para conocer cuál es tu medio de comunicación complementario, porque está el lenguaje y está el metalenguaje también. Entonces, o el lenguaje no verbal, ¿vale? Pero es una parte importante la voz, ¿sí? A nivel comunicativo. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Yo creo que tendríamos que parar el audio para recuperarla, lo siento. El otro planteamiento. Bueno, si te parece, podemos seguir. Podemos seguir y que nos lo dejen en comentarios. Exactamente, vale. Me parece muy bien. Has hablado de que haces estas formaciones. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a trabajar en el mundo de la voz? Ya sea en publicidad, en doblaje, audiolibro... ¿Cuáles son como rutinas o tips? Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar, a estudiar en Polfor, me dijeron, mire, y a partir de ahora, todo lo que leas en voz alta. Para trabajar la dicción, para acostumbrarte a leer durante mucho rato también, si no es el caso de trabajar en audiolibros. Y lo estoy haciendo. Y veo como mi cerebro cada vez va más rápido, integrando las ideas, mis ojos también... bueno, sí, es una mecanización porque normalmente cuando leemos no lo hacemos en voz alta, lo hacemos con la mente. Y sí, es un gran ejercicio. Es un grandísimo ejercicio. ¿La madre de los ejercicios? Pues no sabría decirte si es la madre de los ejercicios. Yo creo que sí. Al fin y al cabo es practicar. Si te das cuenta, no estás haciendo otra cosa, estás practicando. Luego habrá que estudiar los distintos tonos, entonaciones, velocidades, personajes. Claro, no todo es, bueno, leer de una forma ágil, veloz, que mis ojos se acostumbren, sino que también tienes que aprender a transmitir que aquel mensaje que tú estás leyendo lo tienes incorporado, la comprensión lectora, ¿no? Empecemos por el principio. Yo algo que recomendaría a aquellas personas que igual se están planteando acceder a este sector es, en primer lugar, detectar si tienen ilusión. Ilusión por hacerlo. O es como cuando tenías que hacer una lista para acceder a la universidad, que empezabas a poner carreras, ¿vale? De una primera hasta una quinta. Si esta opción te la planteas como un extra a nivel económico, yo te digo que no te molestes, no empieces, porque te vas a frustrar, ¿sí? Es una carrera de fondo, ¿ok? No es, bueno, yo estudio 2 años y ya estoy en el top. No es verdad, no es verdad. Hay mucha competencia, hay mala praxis. Bueno, no vamos a entrar en este sector. Sería una verdad muy incómoda. Pero sí es verdad que más allá de las ganas hay que tener ilusión, hay que ser perseverante, hay que tener plan B, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene que ser un complemento, un algo que te acompañe y que luego más adelante puedas decidir si te puedes dedicar o no, o si te quieres dedicar o no.
Entonces, a nivel de tips, algo muy concreto, lectura en voz alta, pero ya no solo en casa, sino incluso por la calle, cuando te llega un WhatsApp, cuando lees una publicación de Instagram, anuncios que puedas ver. Leerlo en voz alta. En segundo lugar, aprende a hablar y a leer en voz alta levantando las comisuras, como lo estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Es una sonrisa que se le llama, ¿sí? Le aporta más brillo a nuestra voz. En canto también se utiliza para matizar el color. En radio para comunicar. Yo al principio de empezar a ponerme delante de un micrófono no sonreía. Y la voz o la emoción que la gente escuchaba al final le recordaba a alguien que estuviera un poco triste, aunque yo no lo estuviera, aunque el mensaje no fuera ese. Hay que sonreír, hay que acostumbrarse a sonreír. ¿Qué más? Creo que también es muy importante desarrollar una vertiente crítica y analista, no solo con nosotros mismos, sino también para con los demás. Escuchar publicidad, escuchar audiolibros, escuchar doblajes, si realmente te apasiona este sector, y detectar aquellas prácticas, aquellas entonaciones que te han gustado, también detectar aquellas que no te han gustado, y saber hacer ambas, las que te gustan y las que no te gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí recuperamos la parte de ego, Mireia, y es que cuando tú estás siendo dirigido, a nadie le importa, a no ser que te lo pregunten de una forma expresa, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo harías tú? Ellos tienen una idea y te van a dirigir. Da igual lo que tú sepas hacer, tienes que hacer lo que te están pidiendo. Si tú luego entre líneas lees o crees leer que te están preguntando la opinión, que tienes la oportunidad de ofrecer una versión a tu gusto, adelante. Pero hay que ser muy flexible. Hay que ser flexible, como os decía ahora, hay que ser diligente, hay que ser rápido, hay que ser una persona con recursos, hay que tener mucha práctica en estudio. La gente no está dispuesta a regalarte su tiempo. ¿Sí? Creo que un buen profesional es aquel que hace el trabajo en el tiempo óptimo que quiere el cliente. ¿Sí? A nivel de tips más del día a día, descansad la voz. No tengáis miedo a decirle a alguien, oye, hoy estoy cansado, a nivel emocional o a nivel físico, prefiero no hablar, porque mañana tengo lo que sea. Muy zen, ¿eh? Imagínate, me voy de cena o me voy a una fiesta, pero yo te escucho, pero yo hoy no te hablo. Claro, tú es que eres muy fiestera, mira ya. Tú estabas pensando en esto. No, yo sí. Ha sido un ejemplo, pero podemos encontrar otros. Yo prefiero aplicarlo en relaciones de pareja o con amistades o en casa, ¿de acuerdo? Lo típico que llegas a casa después de una sesión muy exigente, igual a nivel mental también estás cansado. Y yo os recomiendo que no tengáis complejo y os permitáis descansar, tanto la voz como vuestro cuerpo y vuestra mente, ¿sí? Porque luego esto tiene consecuencias positivas, el descansar. Entonces, a nivel de comunicación, puedes ir con una pizarrita, puedes ir con el WhatsApp, o sea, tienes 1000 maneras de comunicarte antes que hablar, ¿sí? ¿Tú lo usas? ¿Lo de la pizarrita lo usas? La pizarrita no la he usado todavía. Porque pero la tienes. La tengo ahí por si acaso. Lo que sí que hice, por ejemplo, hace cuestión de un par de meses, o un mes y medio, no sé, me acatarré o cogí un COVID de estos ocultos, no lo sé, y sufrí bastante, me quedé bastante fastidiado de la voz. No tanto a nivel de cuerdas, sino a nivel de inflamación, ¿vale? De todo el tracto. Se fue el momento en que te vi en Instagram con el vaporizador. Nebulizador. Nebulizador, correctamente. Con un nebulizador. Y ahí, digamos que despuntó mi mensaje de, por favor, no me hagáis hablar. No me hagáis hablar. O sea, no me preguntes ni cómo estás. Pero iba por la calle paseando a mi perra, me encontraba con vecinos, vecinas, y lo primero que les hacía era un gesto como... sí, Albert está cortando su cuello. Sí, como cortando el cuello, ¿no? Como diciendo corta. Y la gente entonces me preguntaba, ay, ¿qué te pasa? ¿No puedes hablar? ¿Te duele? Y yo así asentía con la cabeza. Aún así me seguían haciendo preguntas esperando una respuesta verbal, ¿vale?
Es normal, no pasa nada. ¿Qué más tips, Mireia? Más allá de descansar, una buena hidratación, evidentemente, intentar beber poco alcohol, huir de los aires acondicionados y tener una vertiente artística y emocional, sobre todo desarrollada o por desarrollar. Porque cuando tú comunicas, necesitas recursos emocionales para transmitir aquella situación. Piensa que estás en una sala de pie delante de un micrófono y un televisor. Exactamente. No estás en aquella situación que está viviendo el actor o el mensaje del anuncio. Hay que tener muchísimos recursos interpretativos. A mí hay algo que nos decía Jordi Brau y que yo la tenía ya como en mi mochilita este recurso, pero lo recojo aquí para decirlo también. Es como estás leyendo un texto y hay una historia. Y es cómo tú puedes hacer la tuya. Y una de unos buenos tips es imaginarte eso a nivel visual. ¿Qué está pasando? ¿Qué colores tiene eso? ¿Cómo son las imágenes? Y después si hay una parte emocional es como ¿qué recuerdos yo tengo si es un momento de tristeza o es un duelo? ¿Cómo me conecto yo con un recuerdo que me trae esa emoción ahora aquí en el presente? ¿No? Y como que rápidamente puedas tener como, sí, tengo estos momentos, ¿a cuál de ellos accedo, no? Correcto. O tengo que estar leyendo una carta que es con mucha emoción a nivel de corazón, de amor, ¿no? ¿A quién me imagino yo que se la estoy diciendo? Que no es ese personaje, pero entonces desde ahí lo puedes transmitir mucho mejor. Ese es un buen tip. Esto es súper. En las formaciones siempre... Es muy creativo. Es muy creativo, es un trabajo muy creativo. Y siempre lo recuerdo, intentad aquello abstracto, aquello que no existe de forma física, que no tienes a tu alrededor, convertirlo en algo físico para la gente que te escucha. Si tú, por ejemplo, estás hablando de puertas, mesa, cable, intenta imaginártelo, ayúdate de las manos. Imagínate la cercanía de los distintos objetos. Cuando enumeres algo, señálalo, divídelo en tu espacio para poderle dar esa dimensión física que requiere el oyente final. Es muy interesante esto que te decía Jordi Brau, porque realmente es un recurso necesario. Imaginar, sentir. Y a mí algo que me sirve mucho, Mireia, es pensar cómo me gustaría a mí recibir ese mensaje. Yo como oyente, ¿cómo quiero recibir ese mensaje? Intento acercarme. Vale, pues muchas gracias. Hemos hablado un montón de cosas. Yo creo que porque habíamos aquí preparado un guión, pero los guiones al final se acaban entremezclando y acaban saliendo maravillas, como la de hoy. Entonces, quiero hacerte una última pregunta, que sería... Bueno, dos, venga. Dos, ¿eh? Un reto profesional para Albert en su carrera profesional, ¿cuál ha sido? ¿Y cómo te ves de aquí 5 o 10 años en tu carrera profesional? Pues mira, retos profesionales he tenido bastantes, Mireia. La verdad es que me acojo a mi manía de no tener prioridades, de no saber a veces escoger una. En primer lugar, sin duda, fue entrar a formar parte del equipo de TV3 como voz corporativa con 0,10 de experiencia en aquel momento, súper joven y con unas expectativas a mi alrededor muy altas, que se traduce en presión muy alta. En TV3 no solamente tuve que hacerme un hueco, sino crear una marca. Y es muy complicado crear una marca, crear un estilo sin caer en imitaciones o en parodias de otras voces que tú has escuchado. Eso significaría que una persona en el momento que te escucha ya reconoce tu voz y la asocia a tu persona. Sí. Okay. Sí. De hecho, si yo sale de la conversación y digo una frase cualquiera con la entonación que le doy al canal, su cara cambia. ¡Ostras, eres tú! Y eso es mágico. Eso es mágico, porque realmente te relacionan con eso. Luego he tenido otros retos profesionales, por ejemplo, entrar en la radio, en un morning show, en Europa FM, donde tuve que aprender todo, o sea, absolutamente todo.
incluso leer. O sea, tuve que aprender otra vez a leer. Tuve que aprender a coger noticias de un periódico y leerlas de forma que pareciera que te las estaba explicando yo porque las había vivido yo. Siempre con un tono muy subido, un poquito más estresante de lo habitual, más agudo, más dinámico. Aprender a improvisar, a ser recurrente, a tirar siempre del humor y a levantarme cada mañana con más o con menos ganas, sabiendo que debía entretener a la gente y que debía estar siempre a tope. A tope. Es algo que bueno, es un carácter de este estilo de programas también, sí, ¿no? Ha tenido consecuencias en mi personalidad o en mi día a día, de las cuales todavía me estoy recuperando, pero tranquis, es una recuperación que significa estar más tranquilo, hacer solo aquellos proyectos que realmente me apetecen, estar con la gente que realmente me apetece y huir de esas situaciones comprometidas o que realmente no me llevan a ningún sitio. Estos serían los dos proyectos profesionales, wow, creo que con más envergadura y con más exigencia. Luego han venido otros, es que ninguno es pequeño. Mireia, ningún proyecto profesional es menos que otro, pero igual sí que a medida que vas cogiendo experiencia, por ejemplo, cuando estuve en Televisión Española venía de la radio y también fue otro boom. No sabía que habías estado en Televisión Española. Sí, estuve 3 meses, no pude aguantar más. ¿Por la presión que suponía? Sí, todo. Por la presión que suponía. ¿Era todo. algo diario? Era algo diario, descansábamos los jueves, creo. Los jueves descansábamos y el fin de semana también. Pero era una época en la que yo enlazaba programa de radio, TV3 y televisión. Y los horarios que llevábamos eran muy exigentes, la presión, el presupuesto que había detrás era muy alto y por lo tanto se te exigía muchísimo y al final vi que no era feliz. Son estos momentos que dices, ostras, pero desde fuera, pero si lo tienes todo, si claro, estás participando en esto y en lo otro, ¿no? Incluso es como, yo quizás quería llegar ahí y cuando tengo esto que pensaba me doy cuenta de que no es para mí. Tal cual, tal cual. No quiero escuchar hablar de televisión en según qué proyectos, ni de radio en según qué proyectos, o sea, necesito tener muy claro cuáles son mis prioridades. Y luego la otra pregunta que me habías planteado, ¿cuál era, perdona? ¿Cómo te ves de aquí? ¿Cómo me veo? ¿O 10 años a nivel profesional? Pues mira, hace un año empecé a crear mi marca personal a nivel formativo, ya con una filosofía muy clara de una formación cercana, muy personalizada, muy honesta. Y estoy empezando ahora ya a colaborar con distintos profesionales. De momento solo ofrecemos formaciones en Barcelona, pero ya en septiembre de este mismo año empezamos en Madrid. ¡Felicidades! Gracias. Muy bien. Gracias. Hay que atar algunos cabos todavía, pero la idea es crecer, Mireia. Entonces yo espero en 5 o 10 años haber adquirido una experiencia brutal, porque es que además año tras año tú escuchas trabajos que hiciste anteriormente y piensas, wow, he evolucionado, he sido capaz y esto es lo mejor, ¿no? No quedarte estancado. Y espero a nivel empresa, a nivel proyecto más personal, pues crecer y tener un reconocimiento a nivel nacional, sin duda. Sí. Y seguir haciendo lo que más me gusta, que es poner voz a marcas comerciales y a TV3. Es algo muy, muy especial para mí. Pues nos encontramos de aquí a unos años y nos cuentas. Yo lo veo profundamente que sí. Además, es algo que Albert comentaba antes, fuera de micro también, que la parte de formación es algo que te llena mucho, ¿no? El poder ayudar a otras personas, el ver cómo viven una transformación personal con esto. Y como tienen una ilusión, porque parece que vivimos en una sociedad en la que todo es muy negativo, que hay personas que todavía no han encontrado cuál es su finalidad o realmente algo que les motive. Y me estoy dando cuenta que ofrezco un tipo de producto que la gente disfruta muchísimo. Y no solo es una actividad, digamos, entre comillas, extraescolar, sino que es una preparación para un mundo profesional, ¿no? Para aprender un oficio. Y ver esa ilusión, ostras, a mí igual es un poco egoísta,
Pero a mí me da la vida porque me recuerda a cuando yo empecé y, joder, a veces te acostumbras a algo y sí, lo agradeces, pero no lo disfrutas como antes. No sé si te ha pasado. Entonces necesitas como un poquito más de adrenalina, un poquito más de... Y a mí me lo da, las formaciones me lo da. Maravilloso. Yo todavía no he estado en ninguna, pero espero que sí en un futuro. Te invito, en un futuro abriré talleres, sobre todo talleres para que vayáis conociendo un poquito cómo trabajo. ¿Dónde te podemos encontrar, Albert? Pues mira, me podéis encontrar en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, un barrio muy chulo, paseando normalmente. Luego, a nivel de contacto, tengo Instagram, que es Peñarroya, con NY, 2 R's o YA _ en Instagram. Y si no, la web, www.albertpenarroya, porque no puedo poner la ñ, .es o .com. No sé, no se puede poner la ñ. Si pones no gobierno sabía. de España, en lugar de gobierno de España, gobierno de España. No sabía. Ahí me podéis encontrar. Y si no, escribid a Mireia y ella os pondrá en contacto conmigo. Pues creo que hasta aquí hemos llegado en este episodio de Verdades Incómodas. Muchas gracias, Albert. Creo que he aprendido mucho hoy. La verdad es que ha sido toda una sorpresa porque creo que tienes un montón de herramientas, de recursos como profesional, tanto como por aquello que haces como por las personas que acompañas en tus cursos. Y qué bueno que esto se haya podido ver aquí también en el programa. Gracias por tu sinceridad también y por tu tiempo. Y nada, esperamos los dos que os haya sido nutritivo y de ayuda. Y nos vemos en el próximo episodio con muchas ganas, que va a ser muy chulo. También tenemos a un invitado muy especial. Así que hasta pronto. Hasta pronto.